Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. El hecho de que vivamos en una situación en la que o estás libre o estás metido en una cárcel espeluznante, porque todos sabemos lo que son las cárceles, hace que muchas veces los jueces entiendan que ese castigo no sirva para nada. Auspician este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164. Y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente con ustedes compartiendo Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, esperando siempre. Aquí estoy con temas. Hay tantos temas que ya no sé. Hay muchos temas, siempre pasan cosas para reflexionar, no para informar, porque nosotros no informamos, porque ya las noticias las conoce la gente, sino que tratamos de profundizar un poquito en lo que pasa. Hace unos días por acá por nuestro barrio hubo un accidente muy feo con ese tema de los chicos que corren picadas de autos y que terminó con la vida de otro joven. Me parecía que era un tema que, aunque afectó mucho lo local, puede tener una serie de da para reflexionar un poquito, porque que un chico de 19 años ande en un coche haciendo esas cosas, me parece que nos habla del chico, de la sociedad, de los padres del chico. Vos tenías también algunas ideas sobre el tema. Sí, yo creo que pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Uh-huh. No es una cosa que nos afecte solo a los que vivimos en esta zona. Las picadas son una costumbre y una mala costumbre. Pero lo que me impactó, además, obviamente, la muerte de chicos que uno no los conoce, pero viven acá nomás, es decir, no viven en otros lugares, y aún cuando vivieran en otros lugares. Uh-huh. Lo que me dejó pensando es que liberaran a este chico que estaba haciendo picadas, que por la imprudencia, por la inconsciencia haya matado a otro, igual a él, además, uh-huh, lastimado a varios. Uh-huh. Y yo digo, claro, todo el mundo critica, el juez los dejó en libertad, pero las personas comunes, salvo que uno tenga algún raye muy profundo, sabe que cuando rompe algo lo tiene que reparar. Y yo creo que uno puede estar afuera de la cárcel, donde se supone que uno debe cumplir con su castigo. Pero estar fuera es el mayor castigo, porque el mayor castigo es la conciencia. Vos decís que el no tenerlo preso es también un castigo. Para mí es un castigo, porque creo que eso está dentro de uno. El querer reparar, y lo digo, hablo de castigo, uno necesita que algo suceda para hacernos sentir que estamos pagando esto que hicimos, porque si no nos quedamos flotando entre la impunidad, pero sabiendo que sí hice algo que no estaba bien y que en este caso le costó la vida a chicos, a jóvenes. Sí, el tema que para mí es dudoso es que el castigo tenga que ser la cárcel, porque se le puede hacer notar a un muchacho de 19 años de muchas maneras la gravedad de lo que ha ocurrido y hacerlo pagar de muchas maneras.
el hecho de que vivamos en una situación en la que o estás libre o estás metido en una cárcel espeluznante, porque todos sabemos lo que son las cárceles, Sí. hace que muchas veces los jueces entiendan que ese castigo no sirva para nada, porque realmente a un muchacho de 19 años que hizo esa barbaridad, que debe estar muy mal, encima meterlo en una cárcel no es un tipo de castigo que rehabilita ni que hace pensar a nadie en su conciencia ni en nada, simplemente lo terminás de fundir al pibe. Entonces, lo que creo que falta son instituciones o mecanismos intermedios que hagan experimentar esto que vos decís, que me parece muy, muy importante, que es que las cosas hay que pagarlas. Y que cuando uno mete la pata, tiene que reparar. Esto está medio borrado de la conciencia, especialmente de los jóvenes. Y además se entiende como como algo injusto la reparación. Uno siempre tiene que reparar el mal que se hizo, como vos decías, que me parece muy interesante, por uno mismo. Porque si no, uno termina mucho más castigado por su propia conciencia y por las consecuencias que en la psicología de las personas tiene el haber hecho una cosa de ese tipo. Entonces, alguien que te ayude a ver que el daño que hiciste es este, y que esto hay que repararlo de alguna manera. Evidentemente es irreparable la vida de otro ser humano, pero sí es muy importante, me parece, lo que vos decías, de meternos todos en la cabeza que cuando se hace algo se paga y que es necesario reparar. Y sobre todo, cuando uno es tan joven, tiene que aprenderlo, y la sociedad o los padres o quien sea se lo tienen que enseñar. Soplar sobre la herida. Y pasamos a otro tema, porque son tantos los que suceden en este mundo nuestro. La muerte de Eduardo Galeano también es una noticia. Uh-huh. Y nos impacta bastante la muerte de Eduardo Galeano. Es un escritor, como tantos otros buenísimos que tenemos en Latinoamérica. Pero Galeano tenía esta capacidad de contar las cosas, de contar la historia, de contar la vida poéticamente, sin evadir la realidad. Porque él hablaba y decía cosas que tocaban el alma y el hacer de los pueblos. Uh-huh. Y lo decía siempre, generalmente en forma sintética, porque esta capacidad de síntesis de Galeano era impresionante en poemitas cortos. Uh-huh. Pero contaba tantas cosas. Y bueno, seguirá contando a través de los libros, que eso es lo que tiene de importante también, esto de ser un escritor o un artista, que sus obras quedan, aunque uno los extrañe porque han muerto. Es muy interesante cómo se logra combinar la descripción de la realidad con la ternura. En general, parece como que describir bien la realidad es ser cruel o mostrar las cosas lo más impactantes posibles. Y Galeano logra describir la realidad y situaciones humanas muy profundas con mucha claridad, con dramatismo, pero a la vez con ternura sí. Y con poesía. También para mí ha sido muy importante que un hombre que ha escrito un libro como Las venas abiertas de América Latina, que se convirtió en la mirada sobre la historia de esta parte del mundo
para millones y millones de jóvenes, haya dicho hace poco tiempo que él hoy no lo escribiría y no lo escribiría así. Que las personas sean capaces de evolucionar con los años y que las personas sean capaces de ver en profundidad su propia historia y proyectarse hacia adelante íntegramente también con las cosas que él no volvería a hacer, es una riqueza más que le agrega a las muchas riquezas que tiene Eduardo Galeano, ¿no? Sí, creo que eso es una de las tantísimas cosas que uno le agradece. Uh-huh. Que haya sido un tipo muy simple y muy sencillo en su vivir, que siempre estuviera por los mismos lugares. Y también esto que vos decís, esta humildad para reconocer que además escribió Las Venas Abiertas hace muchos años. 30 años, por lo menos, o 40. Tenía 40, con todo el calor que tendría y con toda la pasión con la que él vería la realidad y la leería la realidad y sí, la transmitía. Lo que es muy importante es que los años no pasaron en vano y claro. Hoy ve esa realidad iluminada por su vida. Desgraciadamente tenemos muchos ejemplos de gente que veía la realidad hace 40 años y la ve hoy exactamente igual o peor y con más resentimiento todavía. Entonces, esa capacidad de evolución a mí me parece muy, muy valiosa. ¿Pero no tenés algo lindo para leer de él? Tengo, sí. Las huellas digitales se llama este poema. Yo nací y crecí bajo las estrellas de la Cruz del Sur. Vaya donde vaya, ellas me persiguen. Bajo la Cruz del Sur, cruz de fulgores, yo voy viviendo las estaciones de mi suerte. No tengo ningún Dios. Si lo tuviera, le pediría que no me deje llegar a la muerte. No todavía. Mucho me falta andar. Hay lunas a las que todavía no ladré y soles en los que todavía no me incendié. Todavía no me sumergí en todos los mares de este mundo, que dicen que son 7, ni en todos los ríos del paraíso, que dicen que son 4. En Montevideo hay un niño que explica: yo no quiero morirme nunca, porque quiero jugar siempre. Poemita de Eduardo Galeano. Sí, la verdad es que todo lo que hemos recibido de Galeano han sido cosas muy lindas, muy tiernas, y es muy bueno recordarlo y nos hace bien siempre volver a escuchar algo de él. Soplar sobre la herida. Hay mucha gente buscando vivir la libertad, una vida diferente, una vida que les cambie a ellos el panorama tan cruel que han estado viviendo. Y es algo tan tristemente curioso que se arriesguen a cualquier cosa. Soplar sobre la herida. Una de las realidades más dolorosas, de las muchas realidades dolorosas
que nos llegan en este tiempo, una de las heridas sobre las que hay que soplar, es todo lo que está pasando en el Mediterráneo con la cantidad de gente que se larga a cruzar desde el África para intentar vivir una vida mejor, escapando de guerras, de hambrunas, de tragedias de todo tipo. Cientos, probablemente más de 1000 si sumamos los distintos hechos, en estos últimos días han muerto intentando llegar a las costas europeas. A la vida. Intentando llegar a la vida. Y según las informaciones periodísticas, se calcula que hay 1 millón de personas en las costas y en las costas africanas buscando la manera de cruzar para llegar a Europa. Esto el Papa lo denunció como algo tremendo ya hace 2 años. Nadie le encuentra una solución. El Papa en esta última semana volvió a insistir en que era urgentísimo encontrar una solución cuando se hundió un barco con 700 personas. Es algo que realmente es espeluznante y no se le encuentra la vuelta, ¿no? Cuando el Papa fue a Lampedusa, no sé por qué tenía yo la ilusión, así pasajera y inocente, de que las cosas iban a cambiar, que algo iba a ser diferente. Pero ahora pasa lo mismo, la gente, los de una de las barcas que se hundió, iban a Lampedusa. Es decir, que eso sigue siendo lo mismo. Es decir, el ir en busca de, pero no se resuelve nada tampoco en el lugar de llegada o a donde se desea llegar. En estos días también leía de otros que han muerto yendo desde Libia hasta Grecia. Hay mucha gente buscando vivir la libertad, una vida diferente, una vida que les cambia a ellos el panorama tan cruel que han estado viviendo. Y realmente es algo tan tristemente curioso que se arriesguen a cualquier cosa. Es que, ¿cómo no se van a arriesgar a cualquier cosa? El otro día tuve la oportunidad para haciendo una nota para la revista Vida Nueva, de hablar con un hermano de San Juan de Dios que había estado con el tema del ébola en Monrovia. Monrovia, me explicaba, es una ciudad de casi 2 millones de habitantes, en donde la gente vive con hambrunas y pestes de todo tipo. Y hay 2 ambulancias, una de las cuales está siempre estacionada en el salón en la mansión del presidente por si el presidente tiene algún problema. O sea que circulando por la ciudad de 2 millones de habitantes, hay una. Entonces, el nivel de vida de esas personas es realmente espeluznante. Y la pobreza y la indigencia en la que están. Entonces, cualquier otra perspectiva es mejor. Los que logran llegar a los barcos son los que más plata tienen, porque tienen que pagar fortuna para ellos, de $5,000, $6,000, $7,000 para subirse a esos barcos. Entonces, los que más plata tienen son los que llegan a poder pagar subirse a un barco que lo más probable es que se hunda. Entonces, es toda una situación tan loca y tan alucinante, y es el fruto último de toda una injusticia a nivel planetario de la cual nadie se hace cargo, porque no es ajena esa situación en África de todos los desequilibrios financieros internacionales. No es ajeno eso, me parece a mí, a que el presidente del Fondo Monetario Internacional de hace unos años ahora esté preso, porque estafó a no sé cuánta gente, o porque no es ajeno eso a las burbujas inmobiliarias en donde de golpe todo el mundo se queda en la calle. Hay todo un sistema financiero y hay todo un sistema económico perverso que va generando estas diferencias, en este caso a nivel internacional y con respecto al África, pero que se repite también en los países subdesarrollados y también en los países desarrollados. Uno camina
por las calles de, uno no sé, hace 1000 años que no voy, pero cualquiera que camine por las calles de Nueva York se impresiona de la cantidad de indigencia que hay en la capital del mundo. Cualquiera que va por Europa ve también un nivel de pobreza bastante preocupante en las grandes capitales, en los pueblos más chicos, ¿no? Pero también te encontrás con eso. Muchos negros, muchos de ellos son los venidos de Europa. Y en nuestros países, bueno, la realidad de indigencia y la realidad de desnutrición en el interior, etcétera, etcétera, en el interior de Argentina y en otros países más. Pero ahí hay, en el fondo, todo un sistema que hay que replantear porque, evidentemente, los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres y cada vez más. Y eso no tiene soluciones parciales y está teniendo un costo altísimo, en este caso concreto, en vidas de personas que intentan huir de la tragedia en la que se ha convertido África. Sì, lo so, amore, che io e te forse stiamo insieme solo qualche istante. Aunque parecen, pero no son temas distintos. El tema de los naufragados, digamos, del cual estuvimos hablando, tiene que ver con esto otro, aunque parezcan cosas diferentes, pero no son cosas diferentes. El título de esta nota, sí, como director de Vida Nueva que escribiste, dice Tiempo de Pascua y de Mártires, pero hay un subtítulo. Los mártires de nuestro tiempo son un desafío ante el que nadie puede hacerse el distraído. Entonces, la celebración de la Pascua ha llenado de alegría la vida de los creyentes y esa sensación se prolonga durante el tiempo pascual. Pero no solamente llegan noticias de resurrección, el Viernes Santo sigue presente. Cada día la alegría cristiana vuelve a brotar de la cruz. Y acá transcribís palabras de Douglas Bassi, que es el párroco de San Elías, una de las parroquias iraquíes, ¿no? Y cuenta cómo son los refugiados que llegan a su parroquia. Eso es muy interesante de leer. Que nadie imagine que estas personas eran nómadas y vivían en tiendas en medio del desierto. Son empresarios, médicos, ingenieros, funcionarios, profesores, obreros, personas que tenían su vida, su casa, sus estudios, su automóvil en el garage, pagaban sus impuestos. Nadie los defendió ni defendió sus ciudades cuando llegó Eley. El ejército y las autoridades se fueron antes. A mí me pareció bueno rescatar ese párrafo del reportaje que le hizo Vida Nueva al cura de Irak, porque por las fotos, por prejuicios, por qué sé yo qué, uno se imagina que esa gente que anda muriendo y que van matando, además, bueno, son tribus que andan perdidas en el desierto, andá a saber qué. No, es gente que ve los mismos programas de televisión que nosotros. Es gente que tiene educación, que tiene, no es que sean más importantes por eso, pero tenemos que darnos cuenta que las cosas, que ese tipo de cosas pasan en países que no son tribus nómades solamente, sino que son países importantes en donde la gente tiene cultura y tiene posibilidades parecidas a las nuestras de salir adelante. Digo esto no por decir que es más grave matar a un tipo que tiene una casa con un Mercedes en la puerta que matar a alguien que está caminando por el desierto, sino para que tomemos conciencia de que son hechos no tan lejanos a nosotros y que si nosotros no hacemos las cosas bien, si nosotros no hacemos países en donde haya justicia, en donde haya realmente una convivencia en la que se pueda disfrutar y desplegar todas las posibilidades,
No te digo que van a pasar esas cosas, pero pasan cosas parecidas. Pasan cosas parecidas en la medida que se va degradando el valor de la vida humana y en la medida en que se va degradando el placer, el gusto por la convivencia de lo diferente, el gusto por convivir con razas, religiones y maneras de ser distintas, con gente que piensa de otra manera. Tenemos una tendencia también en nuestros países a juntarnos en función de determinados prejuicios, en última instancia, que hacen un daño tremendo. Por eso es tiempo de Pascua, pero es tiempo de mártires. Estamos viendo y nos mandan a casa los videos de cómo se ejecuta a los cristianos. El ejército islámico ha hecho un cambio en su postura geopolítica con respecto a Al-Qaeda que nosotros no nos damos mucho cuenta. Para Al-Qaeda, el enemigo era Estados Unidos. Para el ejército islámico, el enemigo son todos aquellos miembros de sus pueblos que no abrazan una visión fanática de su religión. Y por lo tanto se los considera amigos de Estados Unidos y de Occidente. Entonces la violencia se vuelve sobre los mismos miembros de ese pueblo. Todo esto es fruto de los fundamentalismos y de la paranoia de gente que se escuda en lo religioso, pero en realidad está haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo religioso, y nos tiene que hacer pensar, porque son seres humanos como nosotros, con dos brazos, con dos piernas, con una cabeza, con un corazón, y uno a veces ve cerca de uno, no lo mismo, pero cosas parecidas en cuanto a radicalización, prejuicio y capacidad de generar injusticia, corrupción, etcétera, etcétera. Lo que decís con respecto a que lo que decía este padre también, que no eran marginados, que no son marginados, estos que quieren escapar y quieren buscar una vida mejor. Muchos de ellos tienen recursos, por educación, por profesión, quizás económicamente a lo mejor estaban bien, que buscan otras cosas. Es decir, el tema no es tener una cantidad de recursos económicos, educacionales, sino cómo ponemos eso al servicio y cómo podemos convivir con esos recursos que, separados de la comunidad, no sirven para nada. Ese es el gran desafío, que es construir en última instancia lo que con palabras técnicas se llama el bien común. Soplar sobre la herida. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Este texto que se lee el domingo del buen pastor y que es una ocasión en toda la iglesia para rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, es un texto que me parece que nos tiene que este año especialmente invitar a cumplir con el pedido que nos hace siempre el Papa de rezar por él. Él es pastor, y es pastor en una iglesia que está atravesando todas estas turbulencias
que son, por un lado, todas las situaciones internacionales de tanta injusticia que al Papa lo tienen tan preocupado y que procura por todos sus medios que se arbitren soluciones, y por otro lado, estos tiempos en donde la Iglesia está viviendo cambios muy profundos y muy necesarios. Entonces, necesitamos confiar mucho en el pastor, que es Francisco, y en el buen pastor, que es Jesús. Sí, confiar en el buen pastor. Y que a veces se hace duro, ¿no? Uno camina a veces en la oscuridad y lo que lo lleva realmente es la fe. Uh-huh. Esta confianza de que, bueno, hay alguien que está delante y que protege a pesar de todo. Y cuando suceden cosas dolorosas, personales o sociales, y uno dice, esto está dentro de un proyecto, que a veces no nos gusta mucho, pero es así, porque si no, a veces uno siente esta sensación de caos. ¿Qué sucede? ¿Qué nos pasa? Y nos pasa por no cumplir esas cosas básicas, por no entender estas cosas básicas que Cristo nos viene diciendo desde siempre. El que no ama a su hermano, a quien ve, como va a amar a Dios, a quien no ve. Esas cosas así que uno las tiene como cuando en la infancia le van diciendo cosas y uno en un momento se las olvida. Pero cuando conscientemente empieza a pensar, se da cuenta de que acá estaba. Y yo caminé por otros lados, pero acá estaba. Sí, probablemente no es que se las olvide, las recuerda siempre, pero las tiene en la cabeza y no logra bajarlas de la cabeza al cuerpo. No logra convertirlas en vida. Convertirlas en vida no es solamente cumplir los preceptos morales o vivir de acuerdo al Evangelio. Convertirlo en vida es, en primer lugar, que estos datos no me queden en la cabeza, sino que me conmuevan, que me llenen el cuerpo, el corazón, que me hagan compartir de otra manera, que me hagan vivir de otra manera. El Evangelio que se queda en la cabeza se queda en un mundo virtual, mucho más virtual que el de nuestras computadoras o de nuestros teléfonos. Está habitando en un espacio que no sirve para nada, que esté en el cerebro solamente. El Evangelio es para que nos impacte, para que nos conmueva, para que nos dé ganas, como al buen pastor, de jugarnos la vida. Si no, somos asalariados nosotros también, asalariados del Evangelio, pero no algo que nos mueve y que nos apasiona, que nos mueve, que nos pone en movimiento. Todas las religiones hablan del otro, de distintas maneras. Siempre lo básico de las religiones serias son el otro, es el ser solidario y el tener en cuenta. No hay diferencia en eso. Jesús lo dijo con claridad. Y sí, vivió un evangelio. Te pondría un pequeño pero. Las religiones hablan del otro, pero en muchísimas el otro es solamente el que comparte mi religión o mi nacionalidad o mi raza o mi lengua. La religión católica, justamente la palabra católica quiere decir universal, pone el otro en todos. Esa es una de las novedades y de las riquezas que trae Jesucristo. Las religiones en general asocian al otro como al miembro de mi comunidad. Es uno de los grandes saltos que da Jesús también con respecto al pueblo judío. Hay países, como China, por ejemplo, que es la mitad del mundo, que no tiene una palabra que quiera decir extranjero. El adversario. Es el enemigo. Es el que no pertenece a mi grupo. Entonces, el trabajo de construir una universalidad y una vivencia a nivel planetario de razas y pueblos verdaderamente diferentes está empezando. Es un larguísimo camino. Y
Por eso también a mí me cuesta a veces cuando se habla de todas las religiones como si fueran lo mismo. Todas las religiones se merecen todo el respeto del mundo porque son religiones y opciones religiosas diferentes, pero no son lo mismo. Y una de las diferencias principales es esta, la definición del otro. El otro no es solamente el que pertenece a mi grupo. Creo que es una de las cosas más lindas que tenemos los cristianos. Soplar sobre la herida. Estamos terminando un nuevo programa de Soplar sobre la herida. Como siempre es una alegría encontrarnos, compartir estos temas y estas reflexiones y los esperamos nuevamente en www.soplarsobrelarida.com y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Y bueno, a mí me queda solamente decirles lo de Galeano. Silba el viento dentro de mí. Estoy desnudo, dueño de nada, dueño de nadie, ni siquiera dueño de mis certezas. Soy mi cara en el viento, a contraviento, y soy el viento que me golpea la cara. Para irnos con una palabra muy linda de Eduardo Galeano. Y yo los invito para seguir reflexionando juntos en el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.